Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos con nosotros al doctor Bernardo Kosakov, que indudablemente viene a prestigiar nuestro programa. Esto lo venimos hablando con uno de sus alumnos, con otra gente amiga también, por supuesto, y uno ve la actuación que ha tenido en todo este tiempo, los cargos que ha ocupado y que ocupa. Entonces, en este momento muy especial de la economía, tema tan sensible a los seres humanos y a los países, incluso lo social también. Por eso hoy está con nosotros don Bernardo Kosakov, que estuvo en la CEPAL, director de la CEPAL, estuvo en Oxford, estuvo en la Universidad de Quilmes, está en la Universidad de Buenos Aires, está en la de Itela. Bueno, ¿para qué voy a seguir? Que vamos a llevar muchos minutos y la gente lo conoce públicamente. Y gracias a la charla que teníamos el otro día con mi amigo y distinguido joven, Javier Balestra, mi comprovinciano y amigo, hemos dicho, tenemos que pedirle que venga. Y lo hace por primera vez, hace 10 años que estamos, así que lo vamos a invitar de vuelta después de hoy, doctor. Yo lo dejo, creo que estamos con problemas muy serios, esto no podemos negarlo, inflación, gasto público que se ha incrementado, nos fuimos un poco del mundo, el tema del CIAD y el tema del Club de París, bueno, todas estas cosas. Yo sé que usted tiene una gran formación, que le interesa enormemente el aspecto industrial fundamentalmente. Vi que ha escrito algunos libros, incluso con el amigo Juan Vital Zurruil, creo. Así es. Así que me acuerdo que me tocó cuando yo era gobernador ser ministro de Economía, con un secretario de Hacienda que era muy duro con nosotros, que es mi amigo Mario Broders. Mi amigo Mario Broders. Doctor, yo lo dejaría para el presente, prácticamente lo conocemos todos. Yo creo que en esta media hora sería interesante que usted se abocara, como ve, esto un poco, pero lo que puede pasar en el mediano y largo plazo, que creo que es lo que nos interesa fundamentalmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un placer estar acá y con su audiencia. Obviamente las preocupaciones centrales son el mediano y el largo plazo y tienen que ver con el desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Cómo se organizan las sociedades para generar las condiciones y alcanzar los niveles de eficiencia, de equidad, de bienestar que tienen las sociedades más avanzadas. Pero obviamente vivimos en un país muy curioso, muy particular, que es la Argentina, que uno de los rasgos que tiene, que es uno de los países más volátiles del mundo. Efectivamente. ¿Esto qué significa? Que demostramos que tenemos capacidad de generar riqueza, pero que no lo podemos mantener en el tiempo. Y generamos pobreza. Y claro, y justamente tenemos crisis y la forma en la cual la resolvemos es que los pobres la financien y hemos generado una fuerte exclusión. Simplemente a título ilustrativo, desde el Rodrigazo de 1975 hasta el ocaso de la convertibilidad en el 2002, en esos 28 años la Argentina tuvo 14 años de caída del nivel de actividad. Somos primeros en el mundo en el ranking de volatilidad. Qué increíble. Y usted, yo sé que usted piensa, discúlpeme, porque he visto, averiguado, he hablado, amigos, usted es una persona que está convencida que aquel lugar quinto o sexto que ocupamos en el mundo, estamos en condiciones de volver a ocuparlo si hacemos bien las cosas. Por supuesto, este es el punto, hay que hacer bien las cosas. Tenemos condiciones para poder entrar en la competitividad con los países desarrollados del mundo incluso. Definitivamente. Cuando aparecieron las primeras teorías del desarrollo económico, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, todos los textos encontraban dos casos que justamente no se acomodaban a los marcos analíticos. Uno era Japón, que no se entendía por qué se había desarrollado, y el otro era la Argentina, que no entendía por qué habíamos tenido la performance y el desempeño que tuvimos. Y acá aparece un tema muy complicado. Cuando la gente percibe de que viene una crisis, los horizontes se acortan y entonces la gente lo que está pensando es en el corto plazo. Es decir, cómo protejo mi empleo, cómo protejo mi capital, cómo proyecto mis ahorros. Cómo llego a las 24 horas del día que vivimos a veces. Así es. Y eso hace de que no pensemos a largo plazo. Y uno de los problemas centrales que tiene la sociedad argentina, que dentro de tanta volatilidad
y en los últimos años en la Argentina también aparecen ahora los diagnósticos que este proceso de recuperación tiene peligros de que venga una nueva apocalipsis, esto genera justamente una ausencia del debate del desarrollo económico. Se habló incluso de alguna gente que habla de otro Rodrigazo. Y yo digo, doctor, no sé qué opina usted, yo creo que vamos a coincidir, don Bernardo, en esto, que acá estamos muy acostumbrados a criticar solamente. Y yo creo que al lado, simultáneamente con la crítica, tenemos que tener equipos técnicos que trabajen y que aporten soluciones. Yo digo, este estudio no me gusta, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar a este estudio? ¿Cuál es la propuesta que hago para que ande mejor, diremos? No, ese es un buen punto. Cuando uno mira los países que tuvieron un buen desempeño, en general la forma que salieron de adelante, siempre inclusive salieron después de grandes crisis. Exacto. Pero fue una construcción colectiva, con una fuerte participación y discusión público y privado y con una gran participación de la sociedad civil y con toda una construcción institucional. Porque, es decir, los determinantes del desarrollo económico, todos sabemos de que hace falta una buena macroeconomía, que hace falta una buena infraestructura, que es necesario tener buenas instituciones. Lo que queda más en claro últimamente que los países que mejor desempeño tuvieron fueron aquellos que tuvieron principios muy sencillos. Primero, que era fundamental la calificación de los recursos humanos. Eso, claro. Segundo, generar condiciones para el desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas. Y no hay crecimiento sin desarrollo, ¿no, doctor? No, totalmente. Justamente el desarrollo lo que incluye también es otro elemento que es fundamental, que es la inclusión social y lo que es un país que tiene justamente los problemas de exclusión y distribución que tiene la Argentina, ese es un impedimento muy fuerte. Y el otro aspecto que es esencial, en la Argentina tenemos que avanzar mucho, es que toda estrategia de desarrollo se expresa en el territorio y fundamentalmente están las empresas, que son las organizaciones en donde se genera el empleo, el valor agregado, las rutinas de aprendizaje, las competencias y que en definitiva nos va a dar el patrón de especialización que tiene el país y la forma que nos insertamos en el mundo. Este es uno de los déficits más grandes que hay en la Argentina, justamente de tratar de ver cuál es el papel de la empresa dentro del desarrollo económico. ¿Usted cree, mi querido doctor, que en Latinoamérica en este momento estamos ocupando un lugar detrás de varios países a los cuales superábamos ampliamente? Definitivamente. Brasil prácticamente empezó a ocupar nuestro lugar, diremos. Pero Perú, pero Colombia, pero Chile, la zona del Pacífico, ¿no? Donde está Chile, donde está México, donde se ha incorporado Costa Rica, etcétera. Y el Mercosur, que era un organismo, yo participé cuando el presidente Alfonsín nos invitó, se confumó con el presidente Sarney. Hoy la Unión Europea dice, quiero hablar con Brasil, no dice con el Mercosur, que está un poco en decadencia, diremos. Bueno, pero eso también hay modas. Hasta hace 2 o 3 años atrás Brasil estaba de moda, hoy Brasil es visualizado en forma distinta. También tienen sus problemas. Y yo creo que tenemos que entender que Argentina y Brasil tenemos problemas muy similares y que esto no es un ejercicio... Nos necesitamos recíprocamente. Totalmente. ¿O no? Y esto no es un ejercicio de suma cero, como era la época conflictiva anterior del Mercosur. Yo cuando estudiaba en la facultad lo que había era siempre alguna idea de que íbamos al conflicto bélico con Brasil y se festejaba cuando había un cohete que llegaba a San Pablo y no se construía la integración física y había que hacer un puente entre Santa Fe y Paraná y se hacía un túnel por debajo que salía 10 veces más porque el puente era de jurisdicción nacional y la hipótesis de conflicto estaba. Esto desapareció. Ahora discutimos por cómo controlamos los zapatos, cómo controlamos de los vehículos y demás, pero estamos discutiendo cuestiones comerciales. La industria automotriz. Y yo creo que justamente Brasil y Argentina tienen 2 o 3 problemas comunes que los podemos resolver mucho mejor juntos. Uno es el patrón de especialización, que somos excesivamente primarizados y no tenemos la capacidad de aprovechar nuestras materias primas para ponerle más valor agregado. Tenemos un problema también de heterogeneidad social y productiva y tenemos mucho para hacer en términos comunes con la educación, con la innovación, hay mucho para hacer en infraestructura y creo que en este sentido buscar la complementación y la especialización es algo que todavía es una asignatura pendiente, pero al cual yo creo que tenemos que apostar algunos por otros. Los 30 años de democracia, último, que comenzó con la presidencia del doctor Alfonsín y siguió,
yo creo que tenemos varias asignaturas pendientes, pero fundamentalmente, doctor, esto como hombre político le digo, creo que los partidos, en lugar de fortalecernos, hemos decrecido. Estamos con deterioro, lo incorporo al mío, con un deterioro de integración, de democracia interna, que a veces produce esto. Y sobre todo lo que hablábamos hoy, equipos técnicos que se dediquen a proponer, a dar propuestas, no solamente a criticar, sino propuestas a solucionar los problemas. Sí, pero yo comparto plenamente que hace falta equipos técnicos, pero eso solo no es suficiente. No. Hace falta un compromiso del mundo empresarial, de un Estado fuerte, del conjunto de la sociedad, para tratar de ver alguna visión de futuro, con alguna visión compartida, de un país que sea deseable, posible, factible, y que entendamos... Que merezca ser vivido, diremos. Totalmente. Y obviamente esto sin dejar de negar de que hay situaciones de conflicto, e intereses contrapuestos y demás, pero hay mucho para ganar juntos. Y la Argentina tiene algunos rasgos, por ejemplo, ahora va a tener un debate muy fuerte que todavía no está. La expansión de los recursos naturales del país, que estuvieron estancados durante 50 años, hoy nos está replanteando en qué nos vamos a especiar. Una serie de cuestiones. Es energía, minería, agro, agua, tierra. La Argentina tiene una dotación de recursos naturales que es espectacular. Y muchos países tienen recursos naturales. Algunos con esos recursos naturales han construido sociedades que avanzaron mucho. El caso paradigmático ahora es cuando se habla de Noruega, que alguna gente dice que es el único país socialista que existe, aprovechando notablemente el petróleo. Pero también Nigeria tiene mucho petróleo y no necesariamente ha hecho lo mismo, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos un ejemplo, ¿no? Yo nunca pertenecí a su partido, y no porque sea correntino, pero tengo una profunda admiración por la tarea que hizo en menos de 4 años con respecto al abastecimiento petrolero, a la industria automotriz y a todo lo que hizo don Arturo Frondizi. Definitivamente. Que fue un estadista de nota, se adelantó como 20 años un poco. Definitivamente. Y no fue interpretado porque creo que se adelantó y fue un verdadero inclusive estadista. Lo que hizo después fue sembrado unos años posteriores, sus años de gobierno fueron notablemente difíciles, conflictivos. Así es. Pero ahí hay un elemento central en el desarrollo económico, que es dinámica de cambio estructural. Aparecieron nuevas empresas, nuevos sectores, un dinamismo de la capacidad de generar riquezas. Fíjese, por ejemplo, el sector más importante dentro de la industria ahí que dinamizó y dio el cambio estructural fue la introducción de algunas 200 subsidiarias de empresas transnacionales. Claro. Pero que en esa época no venían a comprar posiciones de mercado, venían a hacer nuevas plantas. Vinieron a hacer la industria automotriz, vinieron a fabricar hilados sintéticos, glucosa, máquinas de calcular, etc. En los años 90 y en esta última década, el capital extranjero también participa, pero con una gran diferencia. Viene a adquirir posiciones de mercado. Exacto. Y esto no es cambio del patrón de especialización y generación de nueva riqueza, sino cambio de la propiedad. Y justamente lo que uno trata de ver es cómo el capital extranjero puede aportar en términos de su calidad, pero cambiando la estructura productiva y ampliando la torta. Porque la discusión de la Argentina es cómo generamos más valor agregado, cómo la torta es más grande y de mejor calidad, con productos más diferenciados, con más innovación, con más calificación de recursos humanos. Y obviamente que también tenemos que distribuirla mejor de la que la distribuimos en el pasado. Pero el primer debate es cómo ponemos las reglas de juego, esto es, las zanahorias y los palos, para favorecer a aquel señor que es un señor emprendedor, innovador, que recluta recursos humanos y que nos va a dar la capacidad de que la torta aumente y simultáneamente discutir la pauta distributiva. Querido doctor, y le digo algo más, don Bernardo, hay algunos empresarios que tratando de hacer eso, luchar en el interior, y que no les fue bien porque algunos planes de convertibilidad cuando importábamos hasta ballenita o lo que fuere, hizo que no les fuera bien, aunque tenían las mejores intenciones de trabajar por la sociedad. Y yo digo esto, yo comparto totalmente su criterio en cuanto a darle valor agregado, porque no sería como que estamos regalando lo que tenemos, y sobre todo con reglas claras de juego, con seguridad jurídica, no cambiarlas todos los días,
Y el otro día en este programa el doctor Blecher hablaba de confianza. Y yo digo que la confianza es el resultado de las reglas de juego claras y de seguridad jurídica, ¿no? Así es. Así que yo pero comparto totalmente lo que usted y está antes que eso hay planteando. un paso previo que es identificar las oportunidades. Y en general, cuando somos un poco críticos, inclusive del patrón de especialización de la Argentina, a veces tenemos que levantar un poco la estima. Exacto. Porque, a ver, en el mundo en desarrollo son 200 países y solo 10 países de esos 200 pueden hacer algunas cosas muy complejas y modelos de organización de la producción que uno encuentra en la Argentina. No en cualquier país del mundo va a encontrar un señor que hace válvulas para que sean utilizadas en las carreras de Fórmula 1 o que se pueda hacer un prototipo, un reactor nuclear que se le podamos vender para usos pacíficos a Australia o hacer un acuerdo para colocar un satélite con la NASA que sea utilizado para la medición del cambio climático del mundo o hacer biotecnología o producir la mejor planta de aceite de limón. La Argentina tiene la particularidad de que alrededor del 20% del valor agregado se genera en empresas y sectores que están en la frontera técnica internacional. Nuestro problema es que hay otro 50% que está muy alejado y hay alrededor de un 30% que está en condiciones total de informalidad. Y esto habla de una heterogeneidad productiva y social muy fuerte que lamentablemente fue creciente en las últimas décadas en lugar de homogeneizarse. Si usted lo quiere, mi querido doctor, que también somos extremistas, o tenemos un Estado inerte, un Estado inexistente, un Estado que prácticamente no hace nada por gestionar y un Estado a veces exageradamente grande, elefantiástico. Y yo el rol que le doy al Estado, no sé cuál es su concepto, tiene que ser un Estado inductor, un Estado árbitro, un Estado promotor de la riqueza, promotor del bienestar general, que eviten que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. No, definitivamente. Aparte hay Ese es el rol que yo le asigno al Estado. Y hay un punto que es muy importante, hay que abandonar todas las ideas fundamentalistas. Exacto. Aquellos que piensan de que el mercado simplemente es algo que es independientemente de la historia y del tiempo, no entienden que el mercado es una construcción social. Exacto. Y justamente otra de las tareas del Estado es poner buenas reglas de juego para que los mercados sean transparentes, competitivos y no haya prácticas desleales. En este igualdad sentido, ante la ley, igualdad de oportunidades. Definitivamente. ¿No? Y otra cosa que es mucho más importante, una cosa es tener igualdad, pero también el Estado tiene la responsabilidad de dar capacidades a todos para que todos tengan justamente la capacidad de aprovechar esas oportunidades. Darle la igualdad de oportunidades. Porque uno puede decir, reparto libros para todos. Ahora, si usted tiene gente analfabeta, el libro no le va a servir. No le va a servir para nada. Claro. Va a tener la oportunidad de leer, pero primero hay que darle las capacidades. Y por eso el tema crear esencial, las condiciones. Sí. El tema esencial pasa por la educación, que es lo que da las capacidades básicas para que toda la gente tenga las competencias para poder acceder a un trabajo que sea digno, un trabajo justamente que no sea vulnerable. Y esta es una de las condiciones esenciales. Y acá también se da la heterogeneidad argentina, porque la Argentina tiene recursos humanos espectaculares. Pocos países Tenemos tienen 5 premios Nobel. Premios Nobel. Hay miles de profesionales argentinos que trabajan ahora en las mejores corporaciones. Al Santo Padre también para el Premio Nobel de la Paz. Eso también sería muy merecido. Pero al mismo tiempo nos olvidamos que tenemos el 40% de la gente más pobre que en los últimos 30 años perdieron la oportunidad de tener una calidad educativa y al mismo tiempo se los alejó del mundo del trabajo. Totalmente. Y en el mundo del trabajo... La cultura del trabajo, ¿no? Hemos perdido. ¿Y sabe qué es importante el trabajo? No solamente que la gente gane un salario, sino que simultáneamente con la producción de un bien y un servicio se da la calificación permanente al recurso humano. Totalmente. Y el trabajo es absolutamente complementario de la educación formal. En la medida que se alejó la gente del trabajo, se perdió esa cultura y tenemos una parte muy importante de la población que justamente hoy no tiene las capacidades para tener un trabajo formal. Y ahí hay que poner todos los esfuerzos. Sin la menor duda, si queremos tener desarrollo económico, hay que tener un claro privilegio hacia la educación y hacia la vuelta del trabajo formal para el conjunto de la población. Yo creo que ninguna sociedad puede crecer, lo digo siempre acá, sin educación. Así es. Porque nadie puede progresar con crecimiento, desarrollo,
Y lo otro que usted habló también, que creo que es de enorme importancia, no irnos del mundo globalizado y competitivo. Nos hemos ido un poco y creo que tenemos que reinsertarnos y hacer valer los valores y la capacidad que tenemos gestionando, actuando con reglas claras de juego que nos permitan que Argentina vuelva a ocupar ese lugar que tenemos en el mundo. Creo que Acá está el ASEAN de los asiáticos, el BRIC, etcétera, etcétera, y nosotros tendríamos que estar en ese lugar. Creo que este es un punto importante y acá hay un elemento en donde primero hay que afirmar lo nacional para saber qué es lo que queremos hacer y rescatar nuestras capacidades, inclusive aumentar nuestra estima, pero tratar de entender de que el mundo es hoy un mundo de economía abierta y que tenemos que integrarnos competitivamente en el mundo. Por supuesto, si nos integramos sin tener ningún proyecto, posiblemente tengamos todos los costos y ninguna de las ganancias. Con voluntarismo solamente no vamos a lograr. Pero definitivamente que no, porque en el mundo nadie regala nada. Exacto. Y que si uno no tiene un proyecto nacional, justamente va a tener un balance que no es positivo. Pero hoy es fundamental primero tratar de generar las condiciones de fortaleza de nuestras capacidades, y esto pasa por un fuerte desarrollo de capacidades competitivas, por la educación, la innovación, una buena macroeconomía, pero entender que todo eso es para poder participar mejor en el mundo, minimizando los costos y maximizando los beneficios de esa integración. Con menos confrontación, con menos enfrentamiento, buscando entre todos los puntos en los cuales coincidimos. No, definitivamente. Y esto sin ser infantiles, el conflicto siempre existe. Sí. Y justamente cuando uno habla de consensos es que todos no podemos sentir lo mismo, pero sí podemos concertar y hay un montón de puntos en común que justamente eliminando las crispaciones, los malos modales, los unos y los otros. Y un diálogo civilizado, ¿no? Podemos hacer una construcción de una sociedad colectiva en donde aprovechemos mejor las capacidades que tenemos. La Argentina tiene oportunidades para el futuro absolutamente espectaculares. Y esto no es solamente lo que hablamos antes de recursos naturales. Depende de nosotros nomás. Pero, por supuesto. Pero esto no viene solo por voluntarismo. Fíjense, en los últimos años una de las cosas que más nos sorprendió es que nos convertimos en exportadores de servicios. Exacto. Y aparece el mundo del software, de la publicidad, del cine, del diseño. El año pasado eso fueron 12.000 millones de dólares de exportación. Y eso es muy mano de obra intensiva, calificada y tiene un impacto muy fuerte en términos del empleo. Entonces la Argentina tiene una base industrial que tiene problemas, pero que es sumamente interesante, que pocos países en desarrollo tienen. Tenemos los recursos naturales y tenemos esta capacidad de producir servicios sofisticados para el mundo. Y recursos humanos que también sirven. Bueno, el recurso humano recorre todo. Y lo que tenemos que eliminar son todos los falsos dilemas. Es decir, para pasar de vender insumos agropecuarios a vender alimentos, necesitamos servicios y necesitamos industria que están integrados. Para tratar de expandirnos en el mundo, primero tenemos que desarrollar las capacidades en el mercado doméstico, pues si no, no tenemos oferta. Y después es la forma de integrarnos en el mundo. Lo mismo que entre empresas grandes y empresas chicas. En algunos casos son necesarias las empresas grandes para tener economías de escala, pero si no hay pequeñas y medianas empresas que tengan economías de especialización y que sean los proveedores de esas cadenas productivas, es muy difícil vender productos diferenciados y productos agregados. Y justamente creo que la ruptura de todos estos falsos dilemas entre agro e industria, entre mercado y Estado, entre empresas grandes y empresas chicas, entre mercado interno y mercado externo, son cosas que nos atan a un pasado, y en la forma que entendamos que se puede dar justamente una integración y complementación de estos fenómenos, la Argentina puede tener un punto de partida mucho más interesante para pensar que podemos generar riqueza y que al mismo tiempo eso no nos va a derivar en una próxima crisis, sino que la podemos sostener en el largo plazo. Y este es el desafío más importante que tenemos. Le agradezco enormemente, doctor. Se nos fue el tiempo, pero es la primera vez que viene, pero lo comprometo a que tiene que volver al programa. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho y coincido muchísimo en todo su planteo. Sobre todo que estamos pensando en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por el espacio. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Me queda 1 minuto y medio, pero me siento sumamente complacido de la magnífica exposición, este diálogo que hemos mantenido con el doctor Bernardo Kosakov. La verdad es que en este minuto que tengo voy a señalar simplemente 2 o 3 cosas. La primera, la que siempre sostenemos, la enorme trascendencia sin la cual no se puede avanzar, que es el tema de la educación, que se ha venido abajo. No han empezado las clases en muchos casos en este momento. Segundo, pensar en el mediano y largo plazo, en darle valor agregado a nuestra materia prima, en establecer infraestructura suficiente para que esto se pueda llevar a cabo. Y sobre todo, no lo dijimos, pero quedó implícito allí, que el sistema republicano de gobierno, el sistema federal de gobierno, el sistema representativo que nos permita a todos, porque todos hay culpas concurrentes en todo este caso, cumplamos a rajatabla el artículo 1 de la Constitución y que los argentinos tengan la oportunidad, o tengamos la oportunidad, con igualdad de oportunidades, de llevar adelante para el mediano y largo plazo un país que se reinserte en el mundo sin capiti diminutio, sino con la autoridad que nos dan las condiciones que tenemos de ir hacia un futuro mejor para los 40 millones de argentinos. Muchas gracias, hasta el próximo programa, si Dios quiere.